Gracias a Dios. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. ¿Están bien? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, cada día y cada semana que pasa, siempre me maravillo porque Dios está con nosotros, ¿verdad? Porque nos vemos, porque las noticias, ¿verdad? Pues las escuchamos diariamente, ¿verdad? O por lo menos llegan a nosotros de alguna manera y vemos que Dios es bueno con su pueblo. Dios es bueno con su pueblo. Gracias a Dios, amados hermanos. Y gracias a Dios por este tiempo, porque todo eso todo ello nos enseña, nos ayuda, ¿verdad? Para que podamos caminar con el Señor. El Señor comprende porque Él nos hizo, Él conoce perfectamente nuestra humanidad, sabe que estamos en una lucha continua, ¿verdad? Pero para eso precisamente nos ha dado absolutamente todos los recursos para que nosotros le busquemos y Él, ¿verdad? Con su ayuda, nosotros podamos seguir adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy hablando porque no sé cómo empezar. Por eso estoy diciendo todo esto. Bueno. Se llama este mensaje, amados hermanos, un buen entendimiento. Un buen entendimiento. El Señor nos ha dado una mente, vaya, no creo que haya palabras para describirlo en su totalidad o como debe de ser, la maravilla, ¿verdad?, que Dios nos ha dado, ¿verdad? Cuando vemos documentales, cómo funciona el cerebro, pues nos maravillamos, definitivamente, ¿verdad? En un curso nos desglosaron cómo aprende el ser humano y nos desglosaron el cerebro, lo partieron en pedacitos y nos fueron diciendo, esta parte se encarga de esto, esta parte se encarga de esto, ¿verdad? De la comprensión, ¿verdad? De cómo capta cada uno, ¿verdad? Y de allí sale, por ejemplo, que algunas personas aprenden más visualmente, otras personas aprenden más auditivamente, ¿verdad? Otras personas aprenden más haciendo cosas, tocando cosas, ¿verdad? Kinestésicamente le llaman. Y es una maravilla, ¿verdad? Por eso, a pesar de que todos tenemos un cerebro, todos podemos captar las cosas de diferente manera. Por eso es importante, ¿verdad?, que pongamos atención, dice el Señor, a lo que Él nos dice, porque Él habla a todos, ¿verdad? Para que captemos, ¿verdad?, lo que Él nos quiere decir. Y para eso, pues, siempre le pedimos mucha ayuda a Dios para tratar de explicar lo que la palabra de Dios nos enseña. Hay un texto en San Lucas capítulo 16, versículo 8, que dice, amados hermanos, que los hijos de este siglo, es decir, los hijos de este mundo, ¿verdad? Dice, son más sagaces que los hijos de luz, que los hijos del reino. El Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad?, dentro de una parábola, ¿verdad?, del mayordomo infiel. Pero esta expresión de que los hijos del mundo son más sagaces, y la palabra sagaz quiere decir son más inteligentes, ¿verdad? O por lo menos le buscan la mejor manera de hacer las cosas y no tanto los hijos de luz. ¿Saben por qué? Los hijos de luz, los hijos de Dios, son inocentes. Son inocentes. Usted es una persona inocente. Tiene el corazón limpio porque Dios se lo ha limpiado. Su mente. Usted no piensa mal, ¿verdad?, de las personas, ¿o sí? No, ¿verdad? Porque la luz de Dios está en su corazón, está en su mente. Pero los hijos de este mundo sí piensan mal. Por eso hay dichos que dicen, piensa mal y acertarás, ¿verdad?
Y a veces como que lo queremos agarrar, pero no lo debemos agarrar eso, hermanos. Los hijos de Dios no debemos de pensar mal. Por eso, 1 Corintios 13 dice que todo lo cree el amor de Dios. Amén. Bueno, por eso el Señor dice, pongan atención, ¿verdad? Porque luego andamos haciendo las cositas que hace el mundo y no las debemos hacer. Y el Señor dice que los hijos de este mundo son más sagaces, ¿verdad? Porque, ¿saben por qué? Porque los hijos de este mundo, amados hermanos, cuando ellos procuran o ellos se dan a la tarea de hacer alguna maldad, se ponen a pensarle, se ponen a analizar. Si alguien va a robar, ¿verdad? Pues no lo hace así a la primera, no lo hace enfrente de todos. Va buscando la manera, va buscando la forma de hacerlo, ¿verdad? Y los hijos de Dios no, porque ellos ni siquiera piensan en robar. Entonces, en ese sentido, amados hermanos, los impíos o los hijos del mundo abusan de los hijos de Dios, ¿verdad? Y algunos le cambian a la bienaventuranza del Señor Jesús, que dice que seamos mansos, ¿verdad? Y algunos dicen, soy manso, pero no menso, ¿verdad? Lo que dicen algunos. Pero porque precisamente hay una maldad atrás del pensamiento de los que no tienen temor de Dios, ¿verdad? Buscan la manera de cómo sacar provecho de los demás. Y no es que no nos demos cuenta, sí nos damos cuenta, por supuesto. Si Dios nos ha dado una capacidad, y más por ser hijos de Dios, nos ha dado una inteligencia que va por encima de todo. Nos damos cuenta cuando alguien quiere aprovecharse de nosotros, nos damos cuenta cuando alguien quiere abusar de alguna transacción económica, financiera o de alguna posesión. Nos damos cuenta, ¿verdad? Porque nosotros no somos capaces de hacer eso por temor de Dios, pero el mundo sí lo hace. Por eso, amados hermanos, yo quiero presentarles, está en Proverbios capítulo 7, a partir del versículo 6. Quiero presentarles cómo piensa el mundo, cómo piensan las personas que no tienen temor de Dios. Usted lo vive a diario porque convivimos con muchas personas, ¿verdad? Y sabemos cómo actúan, cómo piensan, cómo hablan. Pero aquí nos los presenta la palabra de Dios, dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, dice, vi entre los simples, es decir, entre la gente común. Consideré entre los jóvenes a un joven, ¿cómo dice, hermanos? Falto de entendimiento. Es un joven falto de entendimiento. Dice, este joven pasaba por la calle junto a la esquina, ¿verdad? Hay una persona que está viendo por la ventana y está viendo lo que pasa por la calle y ve a un joven que va caminando y dice que iba camino, ¿a dónde? A la casa de ella. ¿Quién es ella? A la tarde del día, dice, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. ¿Cómo piensa la gente que no tiene temor de Dios? ¿Cómo hace sus cosas? A la luz de la oscuridad. Parece controversial, ¿verdad? Pero el enemigo también le da luz a su gente. También le da sabiduría a su gente, pero para hacer maldades. Dice, cuando he aquí, dice, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Estas son las características de ella. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él. ¿De quién se asió? Del joven, ¿verdad? Un joven que a lo mejor nada más iba como, luego a veces dice mi hijo, voy a ir a caminar, y se va a caminar, ¿verdad? Y yo digo, guárdalo, ¿verdad? Porque hay mucha maldad, ¿verdad? Siempre oramos por nuestros hijos, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces ella dice, lo agarró y lo besó. Imagínese usted.
Con semblante, dice, descarado, le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, dice, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, le dice, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. ¿Qué quiere decir esto? Que era casada y que el joven no era su marido, ¿verdad? ¿Sucede esto o no? ¿O es un cuento aquí de la Biblia? Dice, el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su casa, el día señalado volverá a su casa, ¿verdad? Bueno, sigue la historia. Pero esto, amados hermanos, nos da a conocer la forma en que piensan las personas que no tienen temor de Dios. Cómo maquinan, ¿verdad? Cómo le buscan, cómo planean el hacer algo para envolver a otra persona en algo malo, ¿verdad? Los que invitan a sus amigos, ven, vamos a robar y no va a pasar nada, ya lo planeamos muy bien, ¿verdad? Y lo envuelven, ¿verdad? O los compañeros de trabajo, ¿verdad? Digo, porque esto es lo que yo viví cuando estuve en mis trabajos, que los compañeros se ponían de acuerdo para irse, ¿verdad? Los viernes a las 3 de rigor, decían ellos, ¿verdad? Y envolvían a los compañeros, ¿verdad? Ya trabajaste mucho, ¿verdad? La esposa. Y luego me invitaban a mí, por supuesto me invitaban. Ya sabían que yo les iba a decir que no. Pero yo les decía, bueno, yo voy, pero con una condición. Dice, ¿a poco vas a ir? Pues sí, voy, pero con una condición. Le digo, vamos por nuestras esposas y todos vamos con nuestra... Ah, no, pues el chiste es ir solos, el chiste es gozar, ¿verdad? De otra manera. Pues entonces le digo, no van a hacer algo bueno, ¿verdad? Luego me invitaban un cigarro y le decía, sí, cómo no, dámelo. Pero tú no fumas. Digo, entonces me lo estás invitando. Bueno, ahí está. Entonces lo agarraba yo y lo ponía en el suelo y lo hacía pedazos y se enojaban. ¿Pero por qué? Es mío, ¿no? ¿No me lo regalaste? Ya no me volvían a dar, por supuesto. Pero, amados hermanos, esta es la manera en que trabaja el mundo. Y envuelve ¿a quiénes? ¿Qué dice el Señor? A los faltos de entendimiento. Esto es, amados hermanos, lo que nos debe de llamar la atención. Los hijos de Dios, la Biblia los presenta como personas inocentes, como personas mansas, amados hermanos, que todo lo creen, porque esas son las personas hijas de Dios. Pero son personas que tienen mucho entendimiento, ¿verdad? Que son personas que son abusadas, que se dan cuenta cuando una persona trata de hacer algo en contra suya. Por supuesto que nos damos cuenta. Que no actuemos igual es otra cosa. Que no paguemos mal por mal es otra cosa, porque tenemos temor de Dios. Pero estamos conscientes de la manera en que trabaja el mundo, en que trabaja el enemigo en la vida de las personas que no tienen temor de Dios. Por eso, amados hermanos, ¿qué necesitamos como hijos de Dios para no caer en las manos del enemigo? Para no caer en aquella persona que les promete el cielo, las estrellas, la luna. ¿Y qué más, hermanas? ¿Qué más les han prometido? ¿Mande? ¿Verdad? La lengua hay algunos que tienen un poder pero tremendo de envolver, de hablar bonito, ¿verdad? Y envuelven a las personas. ¿Qué tenemos que hacer los hijos de Dios para no caer en ello? Bueno, esto lo tenemos que saber, amados hermanos, que no son las personas
Tenemos que tenerlo bien claro. Es a través de las personas, pero no son las personas. El Señor Jesucristo vino a un mundo caído, a un mundo lleno de maldad, a un mundo lleno de oscuridad, para rescatar a todas las personas que acuden a Dios, que levantan su mano, que piden a Dios ayuda, que la luz de Dios alumbra su vida, San Juan capítulo 1, y entonces esas personas salen de allí y su mente es alumbrada con la luz de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero las personas que todavía están allí no están alumbradas con la luz de Dios, sino están alumbradas con la luz del enemigo. El enemigo las mueve, el enemigo hace de ellos lo que quiere, ¿verdad? Porque no tienen entendimiento. Precisamente por eso la palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro 5:8, ustedes saben este texto: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién dice? El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? A quien devorar. ¿A quiénes devora, amados hermanos? A los que no tienen entendimiento. A los que no tienen entendimiento. A los que no saben cómo defenderse. A los que no saben cómo no permitir que les haga daño, ¿verdad? Por eso el Señor, a través de la palabra del Señor, nos dice y nos habla: no le den lugar al diablo, ¿verdad? ¿Sí han leído eso? No le den lugar al diablo. Que no caiga el sol sobre su cabeza, ¿verdad? No permitan que el diablo haga de ustedes lo que quiera, porque las personas piensan que son ellas las que, al estar molestos, al estar enojados, tratan de darle una lección a las personas que los hicieron enojar, y las personas piensan que son ellas las que hacen eso, pero están engañadas, porque el enemigo pone eso en su cabeza, pero es el enemigo el que está moviendo los hilos y se está carcajeando de usted o de nosotros porque le hacemos caso, porque no ve en nosotros resistencia. Por eso, ¿qué necesitamos los hijos de Dios para no caer en las manos del enemigo? Bueno, ya vimos, amados hermanos, cómo actúan las personas que no tienen temor de Dios, ¿verdad? Lo vemos a través de esta historia en Proverbios capítulo 6, ¿verdad? Capítulo 7, perdón. Y ahora la palabra de Dios también nos presenta cómo actúan las personas que sí tienen temor de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Santiago nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Bendito sea el nombre del Señor. Así que si nosotros, como dice San Mateo también, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Si nosotros buscamos a Dios, amados hermanos, para pedirle su ayuda y que nosotros podamos caminar en su camino, como Él nos indica y desea que lo hagamos, lo podemos hacer y lo vamos a tener, amados hermanos, porque son las promesas de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo 119, versículo 169. Dice la palabra del Señor: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Esta oración, amados hermanos, es una oración muy personal. Es una oración de un corazón que desea no fallarle a Dios, o ya no fallarle a Dios, pero también que desea tener la bendición en su vida de sentir la satisfacción de ser una persona victoriosa, de que termine el día, amados hermanos, y que le diga: Señor, gracias, porque hoy, Señor, yo tuve la bendición de que tú hayas dirigido mi vida, de que tú, Señor, me hayas dado victoria en estas tentaciones que tuve o en estos problemas que tuve con las personas. Señor, tú me diste la bendición de actuar de acuerdo a tu palabra, porque tu palabra la tengo en mi mente, porque la tengo en mi corazón,
porque tú me ayudas, Espíritu Santo, porque tú, mi Dios, vives en mi corazón. Que podamos decirle eso al Señor en cada noche. Digo porque en cada noche por el día que ha terminado, pero en todo momento que le podamos decir al Señor: Señor, escucha por favor mi oración. No es para pedir cosas que las necesito, no es para solicitar tu ayuda porque la necesito, ¿verdad? En situaciones materiales, en situaciones de salud física, en situaciones de familiares, en todo lo necesitamos al Señor. Pero esta oración, amados hermanos, es una oración muy personal, que sale de lo profundo del corazón, cuando realmente deseamos que la presencia de Dios nos guíe. Señor, dice el Salmo 119, llegue mi clamor delante de ti. ¿Cuál es el clamor? Dame entendimiento conforme a tu palabra. ¿Saben por qué, amados hermanos? ¿Saben por qué? Porque no sabemos, en cada día que inicia, no sabemos qué va a pasar ese día. No sabemos con qué tipo de personas nos vamos a encontrar. A veces hay personas muy amables, gracias a Dios, ¿verdad? Hasta van ahí platicando, ¿verdad? En el camión o en la parada de camión o en la calle. Hay personas muy amables, hay personas que son sociables, ¿verdad? Y que hacen ameno la espera en la cola en el banco o en algún trámite, ¿verdad? Y se la pasan bien. Pero hay personas muy difíciles, hay personas muy complicadas, hay vecinos muy complicados, ¿verdad? Y hay hermanitos muy complicados también, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, necesitamos de manera personal tener el deseo de que nosotros podamos ser personas que en medio de todo y a pesar de todo podamos ser victoriosos, es decir, podamos permanecer en el gozo y en la paz de Dios, haciendo lo que la palabra de Dios nos dice, porque viene con nosotros, porque le hemos pedido a Dios, porque nos preocupamos por alimentarnos con su palabra, porque nos preocupamos por pedirle a Dios en oración que nos ayude, que nos dirija, que me permita tener las palabras adecuadas y los hechos adecuados para que yo pueda permanecer en el gozo y en la paz de Dios, de manera personal, de manera familiar, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, congregacionalmente con todos nosotros. Que todos podamos hacer las cosas como consecuencia de que la presencia de Dios está en nuestro corazón porque la hemos buscado. Es muy diferente, amados hermanos, a que nosotros pensemos que Dios está conmigo solamente porque vengo al templo o solamente porque pertenezco a una denominación cristiana. No, eso no existe, eso no es cierto. La presencia de Dios está en mi corazón porque yo me he sometido a Dios, porque yo le he pedido su presencia, porque yo quiero que su presencia esté conmigo para que me ayude en todo lo que pasa en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. El Señor nos presenta un caso de cómo actúa una persona que tiene temor de Dios, que tiene entendimiento de las cosas de Dios cuando está en una situación difícil. Vean ustedes, Génesis 39, de 7 a 9, en esta lectura que nos hizo nuestra hermana Carla. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? En estas pequeñas palabras, o en estas pocas palabras, tenemos el reflejo o la fotografía de una historia tremenda en la vida de José. La vida de José, amados hermanos, se caracteriza por sufrir
lo que no buscó él. Sus hermanos lo vendieron. Ahora está en la casa de Potifar en Egipto, muy lejos de su casa, vendido como esclavo cuando no era esclavo. Lo alejaron de su papá y de sus hermanos también. Y ahora está atendiendo una casa que no es la suya y está como responsable de todo lo que sucede allí. Y tiene un amo encima de él que se llama Potifar. El lado bonito de esto es que José es un hombre temeroso de Dios. Es un joven, es un joven. La historia lo presenta como un joven de 17 años cuando fue vendido. Muy jovencito. Y a esta edad ya le están pasando todas estas cosas. ¿Por qué, amados hermanos? Y podríamos buscarle más atrás, ¿verdad? Hay mucho que la palabra de Dios nos enseña acerca de esto, pero podríamos decir que gracias a Dios por la enseñanza que su padre le dio acerca de temer a Dios, ¿verdad? Por eso es que él se está comportando de esa manera. Hace las cosas bien, a pesar de que es esclavo, ¿verdad? Su jefe ha tenido tal confianza en él que ha puesto todo en sus manos. No se preocupaba de nada, porque José todo lo hacía bien, porque Dios bendecía su trabajo, porque Dios prosperaba su trabajo, porque José era un hombre que se conducía en medio de la adversidad como un hombre temeroso de Dios. Cuando le sucede esto, amados hermanos, yo sé que más de una persona nos doblaríamos. Decimos, no salimos de una cuando ya estamos en otra, ¿verdad? ¿Por qué le pasa esto a José? ¿Verdad? En una ocasión, él está solo haciendo su trabajo. No está buscando, no está pensando en la maldad, ¿verdad? Él está haciendo su trabajo. Pero hay otra persona que está pensando en la maldad. Y lo está tomando en cuenta él. Está poniendo sus ojos en él, ¿verdad? La mujer se fija que él está solo, ¿verdad? Lo que platicamos al inicio. La mujer mira que no haya ninguno de los criados allí, ¿verdad? O a lo mejor los echó afuera. Pero se asegura que José esté solo en la casa. Y entonces va y lo empieza a molestar. Hoy en día esas palabras se le llaman como acoso, ¿verdad? Y lo empieza a acosar y acosar. Y no era la primera vez, sino que cada día, dice la palabra de Dios, hacía eso con José. Pero José siempre se le daba la vuelta, ¿verdad? Se iba, ¿verdad? Pero en estas palabras que él pone aquí, amados hermanos, en esas palabras que él pone aquí, nosotros podemos ver cómo piensa una persona que tiene temor de Dios, cómo actúa por ese temor de Dios que hay en su corazón. La palabra de Dios nos dice, en sus consejos que nos da, Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y como palabras suenan muy bonito, como eslogan, pues muy bonito. Hasta luego lo colgamos aquí, ¿verdad? Y ponemos ahí en los textos o en la pared, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Y ponemos muchas cosas bonitas. Pero una cosa es tenerlo allí, amados hermanos, y otra cosa es vivirlo. Otra cosa es reaccionar de esa manera cuando se está viviendo el momento. Entonces, la palabra de Dios nos dice que José no accedió a lo que esta mujer le estaba pidiendo. ¿Por qué, amados hermanos? Dice Génesis 39, del 7 al 9, dice, porque él no quiso. Porque él no quiso. Hemos dicho en algunas ocasiones que cuando una persona no quiere las cosas de Dios, no quiere buscar las cosas de Dios, no quiere buscar a Dios, ¿quién le puede ayudar? Nadie. Decimos ni siquiera Dios. Porque para que una persona tenga a Dios en su corazón,
pues esa persona necesita desear su presencia, ¿verdad? Pero dice la Biblia que ante la insistencia de esta mujer de que durmiera con él, dice, él no quiso. ¿Por qué no pasó lo que esta mujer quería? Amados hermanos, en primer lugar, porque él no quiso. Si nosotros hacemos lo mismo, cuando el diablo trae sus propuestas en la forma que sea, ¿verdad? En una discusión, en un problema en el tránsito, en un problema en el trabajo, en un problema entre hermanos, cualquiera que sea la presentación del diablo para hacer lo que él quiera, no va a pasar nada, amados hermanos, si nosotros no queremos. Bendito sea el nombre del Señor. Para que nosotros tengamos esta decisión de no querer, amados hermanos, se necesita entendimiento de las cosas de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En una ocasión iba yo caminando por las calles de la Ciudad de México. Una mujer se me acercó y me dice, vamos. Inmediatamente se encienden las antenitas, ¿verdad? Y le digo, ¿a dónde? Idiota, me dice, ¿verdad? Porque inmediatamente, como hijos de Dios, cerramos las puertas, no ante la mujer, no ante sus palabras, sino ante el enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, para nuestro bien. Porque ya vimos lo que va a pasar. Si nosotros seguimos leyendo, amados hermanos, en Proverbios capítulo número 7, ¿verdad? Dice el versículo 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. ¿Verdad? Pobre joven, falto de entendimiento. Dice, esta mujer se ve que era una mujer experimentada que hacía eso, ¿verdad? Porque no cualquier esposa hace eso, sino una mujer que ya hace eso, quién sabe desde cuándo. Dice, lo obligó con la zalamería de sus labios. Al punto, dice, se marchó tras ella. Como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. ¿Verdad? Porque el diablo presenta las cosas de manera bonita. ¿Verdad? ¿Qué puede pasar? Aquí nadie nos ve. ¿Verdad? Algunos hasta se van a otra ciudad, ¿verdad? Para que no nos vean en Jalapa. Recuerdo una ocasión en que un hermano llegó a nuestra casa en San Martín Texmelucan y dice, hermano, antes que lo sepa cualquier otra persona, dice, yo quiero que usted lo sepa, porque el pecado siempre nos alcanza. Esas fueron sus palabras. Aparentemente nadie sabía lo que él había hecho años atrás, pero por alguna razón Dios lo sacó a luz años después y se acabó su vida, se acabó su matrimonio, se acabó su ministerio, se acabó todo, porque el pecado, dice, siempre nos alcanza. Por eso el Señor nos invita para que nosotros estemos en paz, que confesemos nuestros pecados, porque Dios es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esconderlos no sirve para nada. Esconderlos no nos ayuda. El salmista dice que mientras escondemos, mientras no confesamos, nuestros huesos se secan, es decir, hay enfermedad hasta física, porque no hay sanidad espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, es una bendición saber que en el corazón de José había el temor de Dios y por eso no quiso. ¿Y por qué no quiso? Porque el temor de Dios estaba en su corazón, ¿verdad? ¿Qué problema, qué podía pasar? ¿Verdad? Obviamente José era un esclavo,
La Biblia lo presenta, vean ustedes, presenta a José como un joven guapo, ¿verdad? Como un joven de buen parecer, de bella presencia, dice, ¿verdad? Así que la mujer puso sus ojos en él, no puso los ojos en un gordito, ¿verdad? Chaparrito así como yo. ¿Quién se va a fijar en mí? No, ella buscó alguien que le gustara, y ese era José. Pero José tenía temor de Dios. Es una bendición la vida de José, ¿no creen? Porque además es un jovencito. Es impresionante, ¿verdad? Porque nosotros decimos, los jóvenes pues todavía no tienen entendimiento, todavía no tienen madurez, todavía no entienden muchas cosas. Pero usted condúzcalo en los caminos de Dios y va a ver cómo lo sorprenden teniendo temor de Dios en sus momentos difíciles. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias a Dios. Así que, amados hermanos, este texto del Salmo 119, 169 es un consejo muy grande para nuestros corazones, amados hermanos. Pedirle a Dios con todo el corazón, con clamor, dice aquí, que nos dé entendimiento conforme a su palabra, para que nosotros, amados hermanos, podamos caminar con Él, podamos nosotros ser felices, podamos tomar las cosas de la manera de Dios y sin ningún problema hacer a un lado las propuestas del enemigo, ¿verdad? Por el contrario, ¿verdad? El Señor nos guarda, nos protege, ¿verdad? Pero hacer las cosas a la manera del mundo siempre traerá problemas y dificultades, de manera personal, familiar y trabajo y todas las cosas. Amados hermanos, esta es la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos permita poder ser personas que al ser parte de su pueblo, le pidamos a Dios que nos ayude para que podamos vivir de esa manera con entendimiento en el Señor. Les invito para que oremos. Yo no sé cómo esté nuestra vida hoy en ese sentido, pero creo que sería buen momento para hacer una oración y poner nuestras vidas delante de Dios. Y si alguien necesita ponerse en paz con el Señor, pues también es momento para poder hacerlo. Señor, te damos gracias. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias. Tú sabes, Señor, nuestras vidas, conoces nuestros corazones. Sabes lo que hemos hecho, sabes lo que hemos dicho. Y muchas veces, Señor, hemos hecho y dicho cosas que no son correctas, aun cuando formamos parte de tu iglesia. ¿Por qué, Señor? Porque así lo hemos querido. Porque no hemos buscado tu rostro, Señor, para que tú, mi Dios, fortalezcas nuestra mente, fortalezcas nuestros corazones, nos des entendimiento. Que tu temor de Dios, que tu temor esté en nosotros, el temor de Dios. Pero te damos gracias por jóvenes como José, que en medio de una gran dificultad, con tremenda tristeza en su corazón, porque no estaba en su casa, porque lo vendieron como esclavo, porque sus hermanos le hicieron mucho daño, con todas esas heridas en su corazón, aún así él decidió tener temor de Dios. Es una bendición muy grande para nuestras vidas. Yo no sé, Señor, tú conoces nuestros corazones, conoces nuestras vidas, Señor, y queremos ponernos en tus manos. Pedirte, Señor, que nos ayudes, por favor. Perdona nuestros pecados. Yo no sé si alguien esté poniéndose a cuentas contigo, yo no sé si alguien está confesando, Señor, sus pecados delante de ti, pero en el nombre de Jesús yo te ruego, Señor, escúchanos, ayúdanos, te necesitamos. Gracias por tu amor, porque tu amor, Señor, es inmenso, es grande, es el que nos guarda, nos protege, nos fortalece, nos da paz. Señor, permite que tu paz, Señor, llene nuestros corazones, que tu perdón llegue a nuestras vidas,
pero que de aquí en adelante, Señor, podamos actuar de esa manera que a ti te gusta, que a ti te agrada, precisamente porque te hemos buscado y tú, Señor, has fortalecido nuestras vidas. Bendice, mi Dios, a tu pueblo, bendice a mis hermanos aquí presentes, bendice a mis hermanos en casa, que todos, Señor, que todos podamos recibir tu bendición, porque todos te necesitamos, Padre. Gracias, 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 Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, amados hermanos.